En una tranquila ciudad, donde cada rincón está lleno de historias, un destino inesperado estaba a punto de revelarse. Esta es la historia de Alejandro, un niño indigente, y don Manuel, un millonario que descubriría que la vida siempre tiene algo más que enseñarnos. Alejandro tenía solo 12 años, pero la vida ya le había mostrado su lado más duro. Había perdido a sus padres en un trágico accidente de coche cuando tenía solo 5 años. Desde entonces, había vivido en las calles, sobreviviendo como podía. Cada día era una lucha por encontrar comida y un lugar seguro donde dormir. Sin embargo, Alejandro tenía un espíritu indomable y una sonrisa que, a pesar de todo, nunca desaparecía. Sus días comenzaban temprano, buscando en los basureros y callejones algo que pudiera vender para ganar unas monedas. A veces, encontraba botellas de vidrio que podía cambiar por un poco de dinero. En otras ocasiones, se dedicaba a limpiar parabrisas en los semáforos, con la esperanza de que algún conductor generoso le diera una propina. Las noches eran frías y solitarias, a menudo pasadas en refugios improvisados bajo puentes o en parques. Pero Alejandro nunca perdía la esperanza de que algún día su situación mejoraría. A medida que pasaban los meses, Alejandro desarrolló una red de contactos entre los otros indigentes y los trabajadores de la ciudad. Había un viejo llamado Felipe, que siempre estaba dispuesto a compartir una comida caliente y algunos consejos. Felipe había estado en la calle por más de 20 años y conocía todos los trucos para sobrevivir. También estaba Mariana, una joven madre con 2 hijos pequeños, que había caído en desgracia después de la muerte de su esposo. Alejandro se unía a ellos en las noches frías, compartiendo historias y sueños de un futuro mejor. Un día, mientras exploraba un callejón en busca de comida, Alejandro encontró una carpeta llena de documentos. Eran escrituras de propiedad, evidentemente de gran valor. Alejandro no sabía qué hacer con ellas, pero algo en su interior le decía que esos papeles eran importantes y que podrían cambiar su vida. Decidió guardarlos y buscar a alguien que pudiera ayudarlo a entender lo que había encontrado. Alejandro pasó días tratando de descifrar los documentos por sí mismo, pero sus esfuerzos fueron en vano. No sabía leer bien y las palabras en los papeles parecían un lenguaje extranjero. Recordó a un hombre que había visto en la biblioteca pública, un anciano amable que siempre estaba leyendo. Decidió que la biblioteca sería su próximo destino. En la biblioteca, Alejandro se encontró con don Luis, el anciano lector. Don Luis era un hombre jubilado, ex profesor de literatura, que pasaba sus días entre libros. Al ver la desesperación en los ojos de Alejandro, don Luis decidió ayudarlo. Juntos, revisaron los documentos y descubrieron que eran escrituras de una propiedad que pertenecía a un antiguo amigo de don Manuel, un hombre llamado Ricardo que había desaparecido años atrás bajo circunstancias misteriosas. La propiedad, una antigua casa en el campo, había estado desatendida y olvidada durante mucho tiempo. Don Luis sugirió que Alejandro buscara a don Manuel, pues sabía que él y Ricardo habían sido muy cercanos. Alejandro, con miedo pero decidido, se dirigió a la mansión de don Manuel con la esperanza de encontrar ayuda. Don Manuel, por otro lado, era un millonario retirado. Había construido su imperio desde cero y, tras muchos años de trabajo arduo, decidió retirarse en su lujosa mansión en las afueras de la ciudad. Pero a pesar de su éxito y riqueza, su vida estaba marcada por una profunda soledad. Su esposa había fallecido años atrás, y sus hijos, cegados por la ambición y la codicia, lo habían abandonado tras una serie de disputas por la herencia. Su única compañía era el vasto jardín que cuidaba con esmero. A pesar de su riqueza, don Manuel sentía un vacío en su corazón que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Don Manuel pasaba sus días cuidando su jardín, un refugio de paz y belleza en medio de su soledad. Cada planta y flor era un recordatorio de su esposa, con quien había compartido la pasión por la jardinería.
Aunque había intentado reconstruir la relación con sus hijos, las heridas y el rencor eran demasiado profundos. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, con don Manuel perdiéndose en la rutina de su jardín y sus recuerdos. Cuando Alejandro llegó a la mansión, su corazón latía con fuerza. Con miedo pero decidido, se acercó a la puerta y tocó el timbre. Don Manuel abrió la puerta, sorprendido de ver a un niño indigente en su umbral. Alejandro le mostró los documentos y le contó su historia. Conmovido por la honestidad y la inocencia de Alejandro, don Manuel decidió ayudarlo. Juntos, revisaron las escrituras y descubrieron que eran de una propiedad que pertenecía a un antiguo amigo de don Manuel, un hombre llamado Ricardo que había desaparecido años atrás bajo circunstancias misteriosas. Don Manuel decidió acompañar a Alejandro a la propiedad. Durante el viaje, don Manuel le contó a Alejandro sobre su amigo Ricardo. Habían sido socios en los primeros días de su carrera, y juntos habían construido gran parte de su fortuna. Sin embargo, Ricardo había desaparecido repentinamente, dejando tras de sí solo una carta en la que explicaba que necesitaba alejarse para encontrar paz y propósito en su vida. Al llegar a la propiedad, encontraron una casa abandonada, pero llena de potencial. La estructura era sólida, aunque necesitaba reparaciones. Don Manuel decidió restaurarla y convertirla en un hogar para niños necesitados, un lugar donde Alejandro y otros como él pudieran tener una segunda oportunidad en la vida. La restauración de la casa fue un trabajo arduo y tomó varios meses. Don Manuel contrató a algunos trabajadores, pero también involucró a Alejandro en el proceso, enseñándole habilidades prácticas y compartiendo su sabiduría. Durante este tiempo, Alejandro y don Manuel formaron un vínculo profundo, similar al de un abuelo y su nieto. Alejandro aprendió a confiar en don Manuel, y don Manuel encontró en Alejandro una nueva razón para vivir. La noticia de la restauración de la casa se esparció por la ciudad, y pronto, muchos se unieron a la causa. Voluntarios, donaciones y amor llegaron en abundancia, transformando el lugar en un verdadero hogar para aquellos que más lo necesitaban. Una vez la casa estuvo lista, se abrió como un refugio para niños de la calle, ofreciendo no solo un lugar donde vivir, sino también educación, cuidado médico y, sobre todo, amor y esperanza. Alejandro, por primera vez en años, sintió que tenía un hogar y una familia. Pero la historia no termina ahí. Un día, mientras trabajaban en el jardín de la nueva casa, Alejandro y don Manuel encontraron una carta enterrada bajo un viejo árbol. La carta revelaba que Ricardo, el amigo desaparecido de don Manuel, había dejado la propiedad como un refugio para los menos afortunados, deseando que su legado fuera uno de esperanza y amor. Con lágrimas en los ojos, don Manuel comprendió que su misión en la vida no era acumular riqueza, sino compartirla y usarla para hacer el bien. Junto a Alejandro, trabajó incansablemente para convertir la casa en un refugio vibrante y lleno de vida. Alejandro, ahora rodeado de amigos y una nueva familia, nunca olvidó la bondad de don Manuel. Con el tiempo, don Manuel y Alejandro se convirtieron en una inspiración para la comunidad. La casa refugio se convirtió en un símbolo de esperanza y amor, atrayendo a personas de todos los rincones que querían contribuir y formar parte de esta noble causa. Se organizaron eventos de recaudación de fondos, talleres educativos y actividades comunitarias que no solo beneficiaban a los niños del refugio, sino que también unían a la comunidad en un propósito común. Don Manuel, aunque mayor, encontraba una energía renovada en su nuevo propósito. Cada sonrisa de los niños, cada pequeño logro, le llenaba de una satisfacción que nunca había conocido en su vida de negocios. Alejandro, por su parte, se convirtió en un joven líder dentro del refugio, ayudando a otros niños a adaptarse y encontrar su camino. Un día, durante uno de los eventos comunitarios, una mujer mayor se acercó a don Manuel. Era la hermana de Ricardo, quien había estado buscando a su hermano durante años sin éxito. Al escuchar sobre el refugio y la historia detrás de su creación, decidió visitarlo.
La reunión fue emotiva, llena de lágrimas y recuerdos compartidos. La hermana de Ricardo trajo consigo una última pieza del rompecabezas, un diario de Ricardo donde describía su visión y sueños para el refugio. El diario de Ricardo reveló que él había descubierto, tras años de búsqueda interna, que la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en la capacidad de cambiar vidas. Había dedicado sus últimos años a ayudar en silencio a los menos afortunados, y al ver el trabajo de don Manuel y Alejandro, su visión finalmente se había realizado. La revelación del diario de Ricardo fue un momento de cierre para don Manuel. Comprendió que su vida había seguido un camino que, aunque lleno de desafíos y dolor, lo había llevado a cumplir una misión mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Decidió que el refugio llevaría el nombre de Ricardo, como un tributo a su amigo y a la visión que había dejado atrás. Bajo el nombre Refugio Ricardo, la casa continuó creciendo y prosperando. Don Manuel, Alejandro y la hermana de Ricardo trabajaron juntos para expandir sus servicios, ofreciendo programas educativos, talleres de habilidades y apoyo psicológico a los niños y jóvenes que llegaban al refugio. La comunidad, inspirada por la dedicación y el amor compartido, seguía apoyando y participando activamente en las actividades del refugio. Pasaron los años, y Alejandro, ahora un adulto joven, decidió estudiar trabajo social para poder ayudar aún más a los niños que llegaban al refugio. Don Manuel, aunque cada vez más frágil, continuó siendo una presencia constante y un guía sabio para todos. La hermana de Ricardo se convirtió en una figura maternal para muchos de los niños, ofreciendo amor y cuidado incondicional. Un día, mientras Alejandro y don Manuel paseaban por el jardín, encontraron una antigua caja enterrada junto a la carta de Ricardo. Dentro de la caja, había varias fotos y cartas de los primeros días de la amistad entre don Manuel y Ricardo. Las cartas revelaban sueños y aspiraciones que nunca habían compartido con nadie más. Las fotos mostraban los momentos felices y los logros que habían alcanzado juntos. Era un tesoro de recuerdos que llenó a don Manuel de una profunda nostalgia y gratitud. En una de las cartas, Ricardo describía una visión para el futuro que incluía no solo un refugio, sino una serie de centros comunitarios que ofrecerían apoyo y recursos a las personas necesitadas en toda la región. Inspirado por la visión de su amigo, don Manuel decidió expandir el proyecto del refugio para incluir otros servicios comunitarios. Se establecieron centros de apoyo en varias ciudades cercanas, cada uno ofreciendo una variedad de servicios, desde educación y capacitación laboral hasta asesoramiento y atención médica. Alejandro, con su formación en trabajo social, se convirtió en el director de uno de estos centros, llevando adelante el legado de Ricardo y don Manuel con pasión y dedicación. El refugio Ricardo y los centros comunitarios se convirtieron en un modelo a seguir para otras comunidades, inspirando la creación de proyectos similares en todo el país. La visión de Ricardo, llevada a la realidad por don Manuel y Alejandro, había tocado innumerables vidas, demostrando que el verdadero legado no se mide en riquezas materiales, sino en el impacto positivo que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. Un día, don Manuel, ya muy anciano, se reunió con Alejandro y los otros líderes de los centros comunitarios. Les expresó su profundo agradecimiento por haberle dado una nueva razón para vivir y por haber continuado el legado de Ricardo. Les pidió que siempre recordaran la importancia de la bondad, la generosidad y el amor en todo lo que hicieran. Cuando don Manuel finalmente partió, dejó un legado de amor y transformación que continuaría inspirando a generaciones. El refugio Ricardo y los centros comunitarios siguieron siendo un faro de esperanza y un símbolo del poder del espíritu humano para superar la adversidad y encontrar propósito en el servicio a los demás. Alejandro, ahora un líder en su comunidad, nunca olvidó las lecciones aprendidas de don Manuel. Siguió trabajando incansablemente para expandir el alcance del refugio y los centros comunitarios, ayudando a más niños y jóvenes a encontrar un camino hacia un futuro mejor. La historia de don Manuel y Alejandro se convirtió en una leyenda local, una prueba de que,
sin importar cuán oscura pueda parecer la vida, siempre hay una luz al final del túnel. Y esa luz, más a menudo de lo que creemos, proviene de los actos de bondad y amor que compartimos con los demás. El Refugio Ricardo se convirtió en un modelo a seguir para otras comunidades, inspirando la creación de refugios y centros de apoyo similares en todo el país. La visión de Ricardo, llevada a la realidad por don Manuel y Alejandro, había tocado innumerables vidas, demostrando que el verdadero legado no se mide en riquezas materiales, sino en el impacto positivo que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. Y así, la historia de Alejandro y don Manuel, dos almas olvidadas que encontraron un propósito común, continúa inspirando a todos los que la escuchan, recordándonos que cada acto de bondad tiene el poder de cambiar el mundo, un corazón a la vez. El Refugio Ricardo y los centros comunitarios se convirtieron en un símbolo de esperanza y amor, atrayendo a personas de todos los rincones que querían contribuir y formar parte de esta noble causa. Se organizaron eventos de recaudación de fondos, talleres educativos y actividades comunitarias que no solo beneficiaban a los niños del refugio, sino que también unían a la comunidad en un propósito común. Don Manuel, aunque mayor, encontraba una energía renovada en su nuevo propósito. Cada sonrisa de los niños, cada pequeño logro, le llenaba de una satisfacción que nunca había conocido en su vida de negocios. Alejandro, por su parte, se convirtió en un joven líder dentro del refugio, ayudando a otros niños a adaptarse y encontrar su camino. La historia de Alejandro y don Manuel se extendió más allá de la comunidad local. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse por el Refugio Ricardo, y pronto, la historia se difundió a nivel nacional. Entrevistas, reportajes y documentales contaron la historia de cómo un niño indigente y un millonario solitario encontraron propósito y felicidad a través de su trabajo conjunto. El Refugio Ricardo se convirtió en un modelo a seguir para otras comunidades, inspirando la creación de proyectos similares en todo el país. La visión de Ricardo, llevada a la realidad por don Manuel y Alejandro, había tocado innumerables vidas, demostrando que el verdadero legado no se mide en riquezas materiales, sino en el impacto positivo que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. La expansión del Refugio Ricardo incluyó la creación de programas educativos avanzados. Se establecieron alianzas con universidades y centros de formación técnica para ofrecer becas y programas de mentoría a los jóvenes del refugio. Alejandro, ahora con estudios avanzados en trabajo social y gestión comunitaria, lideró estos esfuerzos, asegurándose de que cada niño y joven tuviera la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Además, se crearon programas de salud mental y bienestar, reconociendo la importancia de atender no solo las necesidades físicas, sino también emocionales y psicológicas de los niños y jóvenes. Psicólogos, terapeutas y consejeros se unieron al equipo del refugio, proporcionando un apoyo integral y personalizado a cada residente. El impacto del Refugio Ricardo se extendió más allá de sus propios muros. Las iniciativas comunitarias lideradas por Alejandro y su equipo incluyeron campañas de sensibilización sobre la pobreza infantil, programas de voluntariado y eventos comunitarios que promovían la inclusión y el apoyo mutuo. La comunidad, unida por un propósito común, se convirtió en un ejemplo de lo que puede lograrse cuando las personas trabajan juntas por el bien común. Con el tiempo, Alejandro se casó y formó una familia. Su esposa, una trabajadora social comprometida, se unió al equipo del refugio, aportando su propia experiencia y pasión por ayudar a los demás. Juntos, continuaron el legado de don Manuel y Ricardo, asegurándose de que el Refugio Ricardo siguiera siendo un faro de esperanza para las generaciones futuras. La vida de Alejandro, que había comenzado con tantas dificultades y desafíos, se transformó en una historia de éxito y realización personal. A través de su trabajo en el refugio y los centros comunitarios, encontró un propósito que le permitió no solo superar su propio pasado, sino también cambiar las vidas de innumerables niños y jóvenes que enfrentaban situaciones similares. Un día,
mientras Alejandro revisaba los archivos del refugio, encontró una carta escrita por don Manuel poco antes de su fallecimiento. En la carta, don Manuel expresaba su orgullo por todo lo que Alejandro había logrado y su gratitud por haber tenido la oportunidad de ver realizado el sueño de Ricardo. La carta también contenía un mensaje de esperanza y un recordatorio de que, aunque don Manuel ya no estaba físicamente presente, su espíritu y legado vivirían a través del trabajo de Alejandro y todos aquellos que continuaran la misión del refugio. Alejandro, conmovido por las palabras de don Manuel, se comprometió a seguir trabajando incansablemente para expandir y fortalecer el refugio Ricardo. Con el apoyo de su familia, amigos y la comunidad, continuó desarrollando nuevos programas e iniciativas que beneficiaban a los más necesitados. El legado de don Manuel y Ricardo no solo perduró, sino que creció y floreció, tocando más vidas de las que cualquiera de ellos podría haber imaginado. En su adultez, Alejandro no solo se convirtió en un referente local, sino también en un líder a nivel nacional en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Fue invitado a conferencias, foros y seminarios donde compartió su historia y las lecciones aprendidas a lo largo de su camino. Su mensaje era claro y poderoso: la compasión, la generosidad y el amor pueden transformar vidas y comunidades. Bajo la dirección de Alejandro, el refugio Ricardo se diversificó aún más. Se abrieron nuevos programas enfocados en el desarrollo de habilidades tecnológicas y emprendedoras, preparando a los jóvenes para el mercado laboral moderno. También se establecieron alianzas con empresas locales y nacionales, creando oportunidades de empleo y prácticas profesionales para los residentes del refugio. El impacto del refugio Ricardo se extendió internacionalmente. Organizaciones de todo el mundo visitaban el refugio para aprender de su modelo de éxito y replicarlo en sus propias comunidades. Alejandro, con su visión y liderazgo, se convirtió en un embajador global de la esperanza y la transformación social. Una de las iniciativas más innovadoras del refugio Ricardo fue la creación de una granja autosostenible. La granja no solo proporcionaba alimentos frescos y saludables para los residentes del refugio, sino que también servía como un centro educativo donde los jóvenes aprendían sobre agricultura sostenible, ecología y la importancia de cuidar el medio ambiente. La granja se convirtió en un símbolo de autosuficiencia y responsabilidad ambiental, inspirando a otras comunidades a adoptar prácticas similares. A lo largo de los años, Alejandro recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Sin embargo, para él, el verdadero premio era ver a los niños y jóvenes del refugio prosperar y alcanzar sus sueños. Cada historia de éxito, cada sonrisa, cada logro era un testimonio del poder del amor y la dedicación. Un día, mientras Alejandro caminaba por los jardines del refugio, recordó sus primeros días en las calles, cuando su futuro parecía incierto y oscuro. Mirando a su alrededor, vio el fruto de su trabajo y el de don Manuel y Ricardo. Un lugar lleno de vida, esperanza y posibilidades. Un lugar donde los niños podían ser niños, sin preocuparse por la próxima comida, o un lugar seguro para dormir. Alejandro sabía que su misión estaba lejos de terminar. Aunque había logrado mucho, siempre había más por hacer, más vidas por tocar y más corazones por sanar. Con renovada determinación, se comprometió a seguir adelante, expandiendo el alcance del refugio Ricardo y asegurándose de que su legado perdurara por generaciones. En el transcurso de los años, el refugio Ricardo se expandió aún más, abriendo nuevas instalaciones en varias ciudades del país. Cada nuevo refugio se basaba en el modelo original, proporcionando un hogar seguro, educación y apoyo emocional a los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Alejandro trabajó incansablemente para asegurar que cada refugio mantuviera los altos estándares y la visión de amor y esperanza que don Manuel y Ricardo habían imaginado. Alejandro también comenzó a trabajar con gobiernos locales y organizaciones internacionales para influir en las políticas públicas relacionadas con la pobreza y la infancia.
Su experiencia y éxito en la gestión de los refugios lo convirtieron en un asesor valioso, y pronto, se encontró viajando por el mundo, compartiendo su historia y abogando por los derechos de los niños. Un día, Alejandro recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre la pobreza infantil. En su discurso, habló sobre su propia experiencia, la inspiración que encontró en Don Manuel y Ricardo, y el poder transformador del amor y la compasión. Su historia conmovió a muchos de los asistentes, y varias organizaciones se comprometieron a apoyar su causa y ayudar a expandir los refugios Ricardo a nivel mundial. La influencia de Alejandro también llegó a los medios de comunicación. Se realizaron documentales y series de televisión sobre el trabajo del refugio Ricardo, y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia. Alejandro fue invitado a programas de entrevistas y se convirtió en una figura pública conocida por su dedicación a mejorar las vidas de los niños necesitados. Durante uno de sus viajes internacionales, Alejandro conoció a Sara, una trabajadora social de una organización humanitaria. Compartían la misma pasión por ayudar a los demás, y pronto, su relación se volvió más que profesional. Sara se mudó a la ciudad de Alejandro y comenzó a trabajar en el refugio Ricardo. Juntos, formaron una familia y continuaron expandiendo su labor humanitaria. Con el tiempo, el refugio Ricardo se convirtió en una organización global, con refugios en más de 20 países. Alejandro y Sara viajaban constantemente, supervisando las operaciones y asegurándose de que cada refugio mantuviera la misión y los valores originales. También trabajaron en proyectos de desarrollo comunitario, ayudando a las comunidades locales a crear oportunidades económicas y educativas para romper el ciclo de la pobreza. A medida que Alejandro envejecía, comenzó a reflexionar sobre su vida y su legado. Sabía que había hecho mucho, pero también comprendía que su misión era interminable. Decidió escribir un libro sobre su vida y el viaje que lo llevó de las calles a convertirse en un líder mundial en la lucha contra la pobreza infantil. El libro, titulado De las calles a la esperanza, el legado de Alejandro, se convirtió en un éxito de ventas y una fuente de inspiración para muchos. Alejandro también comenzó a pensar en el futuro del refugio Ricardo después de él. Trabajó con su equipo para establecer una fundación que asegurara la continuidad de la misión. La fundación proporcionaría financiamiento y apoyo a largo plazo para los refugios y otros proyectos humanitarios, garantizando que el legado de Don Manuel, Ricardo y él mismo perdurara. En sus últimos años, Alejandro y Sara se establecieron en una pequeña casa cerca del refugio original. Pasaban sus días rodeados de niños y jóvenes, compartiendo sus historias y sabiduría. Alejandro sabía que había encontrado su propósito y que su vida había tenido un impacto significativo en el mundo. Un día, mientras paseaba por el jardín del refugio, Alejandro se encontró con un niño pequeño que le recordaba a sí mismo a los 12 años. El niño, llamado Mateo, había llegado al refugio recientemente, después de perder a sus padres en un accidente. Alejandro se acercó a Mateo y, con una sonrisa, le dijo: «Aquí encontrarás un hogar, amor y una nueva familia. Nunca pierdas la esperanza, porque siempre hay alguien dispuesto a ayudarte». Alejandro continuó dedicando su vida a ayudar a los demás hasta sus últimos días. Cuando finalmente partió, dejó un legado de amor, compasión y esperanza que continuaría inspirando a generaciones futuras. El refugio Ricardo y la Fundación Alejandro siguieron creciendo y tocando vidas en todo el mundo. En el funeral de Alejandro, personas de todas partes del mundo se reunieron para honrar su memoria. Entre ellos estaban antiguos residentes del refugio, ahora adultos exitosos, que compartieron historias de cómo Alejandro había cambiado sus vidas. También estaban líderes mundiales, trabajadores humanitarios y amigos, todos unidos por el legado de un hombre que dedicó su vida a hacer del mundo un lugar mejor. Sara, aunque devastada por la pérdida de Alejandro, encontró consuelo en el impacto duradero de su trabajo. Decidió continuar liderando la fundación y asegurar que la misión de Alejandro siguiera viva.
Junto con sus hijos, que habían heredado la pasión de sus padres por ayudar a los demás, Sara continuó expandiendo el alcance del refugio Ricardo. A lo largo de los años, la historia de Alejandro se convirtió en una leyenda, enseñada en escuelas y universidades como un ejemplo de lo que una persona puede lograr con amor y dedicación. Monumentos y parques fueron nombrados en su honor, y su libro siguió inspirando a millones. El Refugio Ricardo y la Fundación Alejandro siguieron innovando y adaptándose a las necesidades cambiantes del mundo. Iniciativas de sostenibilidad, programas de salud mental y esfuerzos de educación digital se integraron en sus operaciones, asegurando que los niños y jóvenes tuvieran las herramientas necesarias para prosperar en el siglo XXI. La red global de refugios se convirtió en una comunidad interconectada, donde las mejores prácticas y recursos se compartían para maximizar el impacto. Alejandro había plantado una semilla de esperanza que ahora florecía en cada rincón del mundo. Un día, Sara fue invitada a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso, habló sobre el legado de Alejandro y la importancia de la solidaridad y la compasión en la lucha contra la pobreza y la injusticia. Su discurso fue aclamado y llevó a una resolución que comprometía a las naciones a apoyar a los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Mientras Sara regresaba a casa después del evento, reflexionó sobre el increíble viaje que había compartido con Alejandro. Sabía que su trabajo nunca terminaría, pero también sabía que juntos habían creado un movimiento imparable de amor y esperanza. Y así, la historia de Alejandro, Don Manuel y Ricardo continuó viva, no solo en los corazones de aquellos que tocaron directamente, sino también en las acciones de personas de todo el mundo que se inspiraron en su ejemplo. Su legado demostró que, con determinación y compasión, es posible cambiar vidas y hacer del mundo un lugar mejor.